Bien, perdón. Así que vamos a reanudar nuestra sesión y nuevamente disculpas a todos ustedes, hermanos, hermanas y a quienes nos siguen vía Zoom. Algo pasó quizá con Zoom. Bueno, decía, este es uno de los documentos históricos, por lo menos que valoran algunos países que participaron en este evento dramático, la Segunda Guerra Mundial. Este es el documento que se ha conocido para la posteridad como la rendición de Alemania, fechado el 7 de mayo de 1945. Y unos extractos de este documento dicen lo siguiente, y lleva por título así, el acta de rendición militar. Nosotros, quienes abajo firmamos, actuando en favor de la autoridad del alto mando alemán, por este medio rendimos de un modo incondicional, nos rendimos de un modo incondicional al comandante supremo, a las fuerzas de expedición aliadas y simultáneamente al alto mando soviético, a todas las fuerzas en tierra, mar y aire que hasta esta fecha están bajo control alemán. El alto mando alemán emitirá órdenes a todas las autoridades alemanas militares, navales y aéreas y a todas las fuerzas bajo control alemán para que cesen operaciones activas a las 23:01 horas, tiempo central europeo, del 8 de mayo y para que permanezcan en las posiciones ocupadas hasta ese momento. Ningún navío, embarcación o avión será hundido o derribado o daño alguno infligido al casco, maquinaria o equipo. Bueno, tiene otros puntos este documento, pero era destacar estos, ¿no? Donde el comando militar alemán se rinde entre los así llamados aliados, y esto fue firmado a las 2 de la mañana con 41 minutos el 7 de mayo de 1945 en Reims, en Francia. Um, a partir de este documento que se firmó, a su vez se informó a los varias naciones aliadas, una de las naciones que participó en esta alianza y que previo a ello participó en la guerra, era el Reino Unido. Y si uno recupera, si uno acude, digamos, a los archivos de la Causa de los Comunes allá en el Reino Unido, en efecto, el primer ministro en su momento tuvo que dar un mensaje al Parlamento y previo a la nación. Y también este es un extracto del mensaje que en su momento dio el que entonces era primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill. Y dice, señor portavoz, está hablando el portavoz de la Casa de los Comunes, acabo de cumplir con el deber de hacer una declaración oficial a la nación y al Imperio Británico y a la mancomunidad, y pienso que quizás sea conveniente a la Casa de los Comunes si lo repito. Ayer por la mañana, a las 2:41 de la mañana, valga la redundancia, en el cuartel del general Eisenhower, el general Jolt, representante del alto mando alemán, y del gran almirante Donitz, el líder designado del Estado alemán, firmó el acta de rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas en tierra, mar y aire en Europa a la fuerza expedicionaria aliada y simultáneamente al alto mando soviético. O sea, aquí este primer ministro está haciendo alusión al documento que leímos hace un instante y continúa este mensaje de Winston Churchill al Parlamento. Dice, la guerra alemana, señor portavoz, por lo tanto, ha terminado. Y más adelante dice, podemos concedernos un breve periodo de regocijo, pero no olvidemos por un momento el trabajo duro y esfuerzo que nos espera. Más adelante también dice, bueno, casi concluyendo este mensaje, dice, recuerdo bien que al final de la última guerra, hace más de un cuarto de siglo, está aludiendo a la Primera Guerra Mundial, dice, recuerdo bien que la Casa de los Comunes, cuando escuchó la larga lista de los términos de rendición, de nueva cuenta en alusión a la Primera Guerra Mundial, los términos de armisticio que habían sido impuestos a los alemanes, no se sentía inclinada a debatir, pero deseaba dar gracias al Dios Todopoderoso, el gran poder que parece influir y diseñar el devenir de las naciones y el destino del ser humano. Y por lo tanto propongo, con su permiso, señor, la moción.
Y eso es lo que el primer ministro propuso al Parlamento ese 8 de mayo de 1945, que esta Casa de los Comunes vaya a la iglesia de St. Margaret en Westminster para dar gracias de un modo humilde y reverente al Dios Todopoderoso por nuestra liberación de la amenaza del dominio alemán. Esta es una moción similar a la que fue propuesta tiempo atrás. O sea, lo mismo hicieron en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, ¿no? Ir y dar gracias como institución, porque el Señor les había cuidado o preservado de ello. Bueno, si me permiten decir, creo que, bueno, posterior a ello vino después, ese 8 de mayo, y así se conoce, por lo menos en varias partes en Europa, es el Día de la Victoria, PE Day, le llaman la victoria en Europa, el Día de la Victoria en Europa, por eso la abreviación VE, y varias celebraciones que hubo en varias partes de Europa, ¿no? Entre ellas ahí en Inglaterra. Solo iba a decir que me parece que ninguna nación en el mundo, cuando se declaró que la pandemia del COVID había concluido, nadie propuso, pero ningún líder, o líder de jefe o jefa de Estado, propuso a su parlamento, a su Cámara de Diputados, senadores, dar gracias a Dios porque nos había cuidado de esa pandemia, ¿no? Bueno, habiendo dicho eso, con eso en mente, vamos a leer el texto de Apocalipsis 14, 6 al 13. Es un texto breve, y en esta traducción dice lo siguiente, Apocalipsis 14, 6. Y vi otro ángel volando en medio del cielo, o en el cenit, o en el meridiano, teniendo un evangelio eterno a proclamar, y a quienes se sientan o a quienes se establecen sobre la tierra, es decir, a toda nación y tribu y lengua y gente, diciendo con una gran voz, sean temerosos del Dios y den a él gloria, pues llegó la hora del juicio de él, y póstrense y adoren a quien hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de aguas. Y otro ángel, un segundo, fue tras de el primero diciendo, cayó Babilonia la grande, que del vino de la pasión de la relación sexual inapropiada de ella han bebido todas las naciones. Y este es un momento así como el que leímos, ¿verdad? Se rindió el, el, el adversario en la Segunda Guerra Mundial, y eso es una nota de júbilo. Bueno, es algo así, ¿verdad? Como acabamos de ver. 14:9. Y otro ángel, un tercero, fue tras de ellos, diciendo con una gran voz, si alguien se postra y adora a la bestia y a la estatua de ella, y toma o recibe una marca en la frente o en la mano, entonces esta persona beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido mezclado sin diluir en la copa de la ira o enfado de él, y será puesto a prueba o será examinado bajo tortura con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos por las eras de las eras sube o asciende, y no tienen descanso de día y de noche quienes se postran y adoran a la bestia y a la estatua de ella. Y si alguien recibe la marca del nombre de ella. 14:12. Así, la paciencia, o de este modo, la paciencia o la resiliencia de los santos es quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe o la fidelidad de Jesús. 14:13. Y escuché una voz del cielo diciendo, escribe, benditos los muertos quienes en el Señor mueren a partir de ahora. Sí, dice el Espíritu, de modo que serán refrescados o les darán descanso de los trabajos arduos de ellos, ya que las acciones u obras de ellos van tras de ellos con ellos. Bueno, hasta aquí la lectura de nuestro texto de hoy, eh, Apocalipsis 14, del 6 al 13. Quisiera brevemente
reiterar que este capítulo 14 es una suerte de, de contraparte de lo que vimos con suficiente extensión en el capítulo 13 e incluso en el 12, pero en el 13, en el capítulo 13 quizá rápidamente recordamos que en el capítulo 13 comenzamos leyendo de esta bestia o monstruo que emerge del mar. Vimos eso del mar. Y posteriormente se introduce a otra bestia o monstruo que emerge de la tierra. Y vimos con suficiente extensión en esa sesión del capítulo 13 que esta bestia alude a esta forma que adquiere esta autoridad local. En el marco histórico del libro de Apocalipsis, veíamos que se refiere al Imperio Romano. Está hablando de cómo emerge esta entidad que impone términos, condiciones en esa región del mundo. Y no solo eso, sino además vimos que también emerge esta iniciativa de aquellos súbditos por venerar, por adorar a la autoridad local, ¿no? Lo que en términos históricos vimos también con suficiente detalle se conoce como el culto al emperador. Entonces, el imperio y el culto al emperador van estas dos entidades o eventos o referencias históricas, lo vimos con suficiente detalle en el capítulo 13. Así que una emerge del mar, otra emerge de la tierra, y después de ello, en capítulo 14, repentinamente se nos introduce esta montaña, la montaña de Sión, y en la cima de esa montaña se nos habla de un cordero. Este cordero que se nos presenta, se nos introduce en capítulo 5, y primero se refiere a él como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Eso es lo que escucha Juan, y cuando escuchó eso y quería ver lo que escuchó, en vez de ver el león, o en vez de ver la raíz, lo que ve es un cordero. Entonces hay esas referencias, el león cordero. Pero además en capítulo 14 se nos dice que este león cordero va acompañado, va rodeado de 144,000 personas. Y también vimos la semana pasada este número, ¿eh? 12 por 12, 144, y luego lo multiplicamos por 9. Ahí veíamos el 12, ese elemento, esa aura simbólica que tiene, número del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Entonces 12 por 12, la plenitud, la totalidad del pueblo multiplicada por 1000. En el Apocalipsis el número 1000, quizá lo veremos con mayor detalle en el capítulo 20, implica, abarca, suficiente, bastante, una vastedad si se quiere. Entonces tenemos estos contrastes, ¿no? Lo que emerge del mar, lo que emerge de la tierra, y luego lo que está sobre la cima de una montaña, el Cordero León, y esta comunidad en torno a él o alrededor de él, ¿no? Y eso es lo que está haciendo esta porción del texto de Apocalipsis. Nos presenta estos monstruos y pareciera que estos monstruos, la realidad que construyen estos monstruos, la realidad que promueven, que fomentan estos monstruos, parece serlo todo. Y entonces emerge en capítulo 14 no solo una voz disidente, sino una perspectiva diferente. Es decir, la realidad, la perspectiva desde la perspectiva divina, y nos presenta la montaña. Y también la semana pasada vimos estos referentes a la montaña Sión, ¿no? La montaña Sión, vimos cómo especialmente en la literatura profética, um, es un elemento, un símbolo de la presencia de Dios, por un lado, de cómo desde esa montaña emana la enseñanza, emana también el juicio, emanan incluso las buenas noticias. En Isaías, especialmente en el texto de Isaías, de la montaña de Sión sale la persona que lleva buenas noticias para todo el mundo, por ejemplo. Entonces tiene todos esos referentes de la montaña de Sión, y antes de ello también vimos cómo Sión, la primera vez que se menciona Sión en el texto bíblico, es justamente esa colina en la que el rey David establece su residencia, su capital, la capital de su reino, ¿no? Y de ahí en adelante, esa colina, esa montaña, después es el lugar donde Dios, o Yahvé Dios, coloca a su ungido. Lo vimos con suficiente extensión el Salmo 2, ¿no? Dios coloca, dice, derrama a su ungido
en la montaña de Sión, ¿no? Allí lo coloca, allí le instala. Entonces tiene todos estos referentes, la montaña de Sión, todas estas alusiones, todos estos ecos, pero ahora tienen esta orientación cristológica. Todos estos símbolos se alinean en torno a la figura del león cordero, en torno a la figura de Jesús y la comunidad en torno a él. Entonces, de eso trata. Como lectores, si hacemos esta pausa y apreciamos capítulo 13, capítulo 14, estamos viendo estos contrastes entre aquello que emerge de este orden, en este mundo, y aquello que es la iniciativa de Dios, el actuar de Dios en este su mundo, ¿eh? A través de su agente, el Cordero, y a través de esa comunidad. Bueno, habiendo mencionado eso, desde luego, todo eso es parte de este gran arco narrativo que se abre en capítulo 12 hasta el 20, donde vemos esta correlación de poder, la exaltación del bebé Mesías, la caída del dragón, y ello abre este telón de fondo, este escenario en el que emerge esta autoridad, esta liturgia, o sea, el monstruo de la tierra, el monstruo del mar, la bestia de la tierra, y ahora esa referencia al Cordero en la montaña de Sión. Bueno, con eso, habiendo hecho ese breve recuento de lo que hemos visto en estos tres últimos domingos previos, pasemos ahora a explorar con más detalle el texto que nos ocupa hoy. El primer mensaje, el primer ángel, dice 14:6, vi otro ángel. Esta expresión otro ángel aparece en varios textos del Apocalipsis, previamente a capítulo 8, en varios capítulos aparece esa referencia a otro ángel. Y la referencia inmediata de otro ángel, quizá recordemos en capítulo 12, vemos este dragón, esta mujer ataviada con los elementos cósmicos y cómo después hay esta batalla, si se quiere, esta pelea, el jefe de ángeles, Miguel, con sus ángeles, y luego el dragón y sus ángeles. Y hay esta pelea y son echados del cielo el dragón y sus ángeles. Entonces aquí tenemos al jefe de ángeles, el arcángel Miguel, digamos, y sus ángeles. Y entonces ahora se nos presenta otro ángel, ¿no? Otro ángel en esa zona, en medio del cielo, en el cenit o en el meridiano. Y es una referencia que hemos visto con anterioridad. En un momento me referiré a ella. Pero bueno, aquí tenemos, entonces emerge esta figura de un ángel, teniendo como referencia la visión previa es esta montaña de Sión, el Cordero encima y esta comunidad que rodea al Cordero. Aparece, asoma este ángel en el cielo y posee él un evangelio y le llama aquí un evangelio eterno a proclamar. Debo decir que la palabra ángel quiere decir simplemente eso, mensajero. Esa es su función, esa es su vocación. El ángel comunica, lleva un mensaje. ¿Y qué es lo que tiene que proclamar? Bueno, el alcance de su proclamación es para quienes, dice el texto, se sientan literalmente sobre la tierra. Es interesante esa frase. Bueno, de hecho, uh, ¿qué es así? Es interesante esa frase de quienes se sientan sobre la tierra o quienes se establecen sobre la tierra. Es una variante, si me permiten decirlo así, de otra frase que ocurre con más frecuencia en el texto, que es quienes residen o moran sobre la tierra. Esta última frase ocurre en 9 ocasiones en todo el texto del Apocalipsis, ahí tenemos las referencias. Así que Juan ahora utiliza una variante, en vez de decir quienes residen o moran sobre la tierra, se refiere a ellos como quienes se sientan literalmente, es decir, como quienes se establecen en la tierra. Es decir, ese referente de donde sale, bueno, este lugar de abajo, de donde emerge el monstruo del mar, después la bestia de la tierra, estos son los habitantes, los que están cómodos, los que están a gustos con este nuevo orden que introducen estos dos monstruos. Presumiblemente estas personas han aceptado la marca, digamos, ya sea en la mano, en la frente, son personas que están a gusto venerando, adorando tanto al monstruo del mar como a la estatua de ella,
Y a eso quiere decir esta expresión, ¿verdad? Están a gusto, están a cómodo, establecen su residencia en ese orden que emerge de estos monstruos de los que nos habla capítulo 13. Ahora, brevemente déjenme mencionar el término evangelio. Se habla aquí de un evangelio, evangelio. El término evangelio, el vocablo evangelio, es un vocablo compuesto, es un vocablo griego, pero es un término compuesto, se forma de la partícula eu, y en griego eu quiere decir bien o bueno, ¿no? Y el otro elemento es ángelos, ángelos que significa ángel, y eso significa simplemente, perdón, ángel, y eso simplemente significa mensajero. Entonces, literalmente, evangelio, evangelion en griego, evangelion, significa buen mensaje, o perdón, buen mensajero, buen mensajero, buen mensajero. Y de hecho, el primer uso que se le dio a este término, evangelion, evangelio, era como recompensa por buenas noticias. De hecho, por ejemplo, en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, segunda de Samuel 4:10, habla de aquellos que se les da una recompensa por traer buenas noticias y usan el término evangelio, pero en plural. Y ese era un uso, una primera acepción del término. Alguien viene, supongan que alguien hoy viene a la puerta, nos toca, nos da una buena noticia, no sé cuál sería esta, pero bueno, ok, bueno, esa es la buena noticia y pues le damos una recompensa. Esa sería la primera acepción. Le damos un evangelio, o sea, le estamos recompensando porque nos trae una buena noticia. Y después, el uso del término simplemente se limitó a una buena noticia a secas, ¿eh? Es una buena noticia. De eso trata el término evangelio, el evangelio. Simple y sencillamente se usa en muchos contextos. No es una palabra que acuñan autores cristianos del Nuevo Testamento. Esa palabra existía, abunda en la literatura del periodo clásico, ¿no? O sea, es previa, digamos. Por lo menos aparece en la Septuaginta, en otros documentos. Entonces, no es una palabra única, exclusiva de los autores del Nuevo Testamento, ¿no? Solo para ubicarnos en el contexto. Y decía que comienza diciéndonos esta porción del texto que vio otro ángel volando en medio del cielo, y esta es una expresión similar a la que el vidente Juan usó en Apocalipsis 8:13. Allí él dice, y vi o percibí, no un ángel, pero aquí vio un águila que vuela en medio del cielo. Exactamente los mismos términos, ¿eh? En griego. Si aquí es un ángel, allá era un águila que vuela en medio del cielo, y esa águila también proclama, porque habla con una gran voz, y aquí es el ángel que habla o dice con una gran voz. Entonces, simplemente en vez de un águila, en aquel episodio, ahora es un ángel. Y la diferencia también es el contenido, ¿eh? Esta águila, en 8:13, quizás recordemos, proclama una suerte de lamento, ¿eh? De lamento, un vaticinio lúgubre, nefasto. Ay, 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 para quienes residen en la tierra, de los restantes sonidos de la trompeta, de los tres ángeles que están por trompetear, ¿verdad? Uno, dos, vimos por lo menos dos, el tercero nos dejó en suspenso, y ahora tenemos otra vez este elemento de contrastes o contraparte, ¿verdad? No es un águila, pero es un ángel, y va a haber tres, ¿verdad? Y este es el primero, y ahorita veremos el segundo y el tercero. Y también el mensaje es para quienes residen en la tierra. Aquí se usa esa expresión, y en aquel caso es para los que se establecen, o sí, los que se establecen, o literalmente los que se sientan sobre la tierra. Pero esa es la audiencia es global, como la explica 14:6, es de toda nación, tribu, lengua y gente. El evangelio, este mensaje, esta buena noticia eterna, y es para todo mundo, ¿no? No se excluye a alguien, es para toda nación, tribu, lengua y gente. Bueno, además, quisiera también destacar este em, contraste. ¿En qué consiste este mensaje? Dice, sean temerosos del Dios y den a Él la gloria, pues vino o llegó la hora del juicio de Él,
y póstrense y adoren a quien hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de aguas. El énfasis de este mensaje en particular es de adorar, de honrar, de venerar al Creador, ¿no? Se pone este énfasis, póstrense y adoren a quien hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes. Y este es un tema que también está desarrollando el texto de Apocalipsis, en Apocalipsis 11, 13 y 14. Quizá recordemos, fue este episodio de los así llamados dos testigos, con esta vocación profética. Estos testigos eh, hacen señales, prodigios, pero finalmente emerge esta bestia del abismo, los confronta, de hecho los mata, y todo el mundo celebra, o todos los habitantes celebran, están felices de que han matado a estos testigos, a estos profetas. Pero 11:13 dice, y en esa hora exhibieron sus cuerpos, ¿no? Sus cuerpos estaban en exhibición, todos estaban celebrando ello, y dicen, en esa hora llegó a ocurrir un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron ejecutados por el sismo 7,000 nombres de seres humanos, y los restantes, los que no murieron en ese terremoto, nos dice esto, temerosos llegaron a estar y dieron gloria al Dios del cielo. O sea, ese fue el efecto, digamos, si se quiere, del ministerio de esta voz profética, de estos dos profetas, si se quiere. Sí hubo una respuesta, ¿verdad? Temerosos llegaron a estar y dieron gloria al Dios del cielo. Pues eso es lo que recupera esta expresión del Evangelio eterno. Y además está este aspecto, este otro aspecto a comparar. Tenemos a la derecha el texto de Apocalipsis 14:6, 14:7, y tenemos a la izquierda el texto del Evangelio según Marcos. El Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Evangelio Marcos en esos versículos dice, ahora bien, después de ser entregado Juan, en este caso Juan el Bautista, es aprendido, es arrestado, quizá recordamos ese episodio, vino Jesús a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, se ha cumplido el tiempo y es inminente o está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y este es Jesús, Jesús mismo, no es el ángel que aparece en capítulo 14, pero es Jesús en ese momento, justo en el momento en que Juan, el así llamado Bautista, es arrestado, aprendido, o si se quiere, es sacado de escena, emerge en la escena ya Jesús y comienza proclamando el Evangelio. Este es su mensaje, se ha cumplido el tiempo y entonces hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y entonces vean lo similar en un sentido, hay un tiempo, dice, pues la hora llegó, sean temerosos, den gloria a él, llegó, pues llegó la hora. Jesús dice, se ha cumplido el tiempo. Jesús dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El mensaje del ángel dice, sean temerosos y den gloria a él, ¿no? En un sentido, quizá eso es equivalente, ¿eh? Arrepentirse y creer equivale quizá a ser temeroso y dar gloria a él. ¿A quién? A Dios. ¿Y por qué? Bueno, elabora un poco más el capítulo 14:7, ¿eh? A Dios el Creador, ¿no? Él hizo cielo, tierra, el mar y las fuentes de las aguas y todo el cosmos en esa geografía cósmica, si me permiten decirlo así. Entonces es interesante ese comparativo, nos ayuda a apreciar, a entender este mensaje global, eterno y a la vez global. Uh, y bueno, Raúl leyó para nosotros todo el texto de Romanos 1 y los primeros 4 versículos de Romano es es un texto muy denso en un sentido, pero en otro sentido es una de esas síntesis del apóstol Pablo, de síntesis en el sentido de qué quiere él decir por evangelio, ¿no? Y en Romanos él está escribiendo este documento a comunidades de fe en la ciudad de Roma a las que él no conocía, a las que él no plantó, digamos, o no fundó, y con las cuales no tenía una interacción como la tenía con otras congregaciones. Conocía algunas personas en esas comunidades, pero no conocía del todo a cada una de ellas. Y entonces lo que hace Pablo es presentar su entendimiento, su síntesis, su resumen del Evangelio ante estos lectores suyos. Y comienza diciendo, Pablo, esclavo del Mesías o del ungido del Señor Jesús,
un apóstol invitado, habiendo sido reclutado para el Evangelio de Dios, y ahí abre ese paréntesis y da por lo menos varios elementos. ¿En qué consiste el Evangelio de Dios según Pablo? Primero dice, este Evangelio fue el cual anunció de antemano a través de sus profetas por medio de las Escrituras. No es una novedad lo que Pablo está proclamando, viene desde atrás, fue anunciado, fue anticipado a través de las Escrituras por medio de los profetas. Segundo, el Evangelio es acerca de Jesús, dice, acerca de su Hijo, y nos dice por lo menos tres cosas sobre él. Primero, él llegó a ser de la descendencia de David, o fue nacido de la descendencia de David según la carne. Eso es de ascendencia davídica. Eso es lo primero en torno al Hijo. Segundo, que este Hijo fue separado o fue marcado como Hijo de Dios en poder o con poder, según el Espíritu de Santidad, a consecuencia de la resurrección de entre los muertos. Es el Hijo de Dios, ¿no? Y lo que avala, lo que ratifica ese título mesiánico es el hecho de que Jesús resucitó, ¿no? Se corrobora su condición. Es descendiente de David, ¿no? Y además es hijo de Dios. Porta el título de hijo de Dios, de la dinastía, como se anticipaba de David, porque él resucita de entre los muertos y además nos da su nombre, su identidad. Es Jesús, es el Mesías, es el Señor. Entonces nos da ahí Pablo elementos cruciales, decisivos en qué consiste este evangelio. Así que, bueno, ya vimos cómo presenta Jesús el evangelio, Jesús viva, arrepiéntanse y crean, pasa el tiempo, digamos unos aproximadamente 25, 27 años de cuando Jesús hace esa proclamación a cuando Pablo escribe Romanos 1, y ya a la distancia Pablo um, um, resume, pero a la vez toma en cuenta todos estos eventos de Jesús histórico, Jesús histórico. Jesús es ahora ese mensaje. Jesús proclama el Evangelio, pero en la versión de Pablo ya Jesús es el mensaje mismo. El Evangelio es sobre Jesús, sobre Jesús. Bueno, pero volviendo a capítulo 14, entonces el énfasis de este mensaje es primero, comenzamos diciendo, afirmando que Dios es el creador y por lo tanto hay que temerle, hay que darle gloria a Él. Ahora debo decir, o debo reiterar lo que mencioné hace unos momentos, decíamos que el término evangelio no era exclusivo de los autores del Nuevo Testamento. Ellos no acuñaron el término y de hecho, volviendo a las realidades del primer siglo, después de Cristo, allí en el mundo en que vivían estas comunidades de fe en la provincia romana de Asia Menor, bueno, esta es una transliteración, o una traducción, perdón, de una inscripción que se ha recuperado de aquel tiempo, y esta inscripción, entre otras, dice lo siguiente, está hablando del emperador Augusto, dice, en su despliegue de preocupación y generosidad a nuestro favor, la providencia, quien ordena todas nuestras vidas, ha adornado nuestras vidas con el más alto bien, es decir, Augusto, Octavio Augusto, del cual estamos viendo su estatua, justamente su estatua está ahí. La providencia ha llenado a Augusto con poder divino para beneficio de la humanidad. Y en su beneficencia nos ha concedido, al igual que aquello que vendrán después de nosotros, un Salvador. Eso, un eco ahí, bueno, se puede contrastar con Lucas, ¿eh? Lucas, ¿no? Un Salvador. Que ha hecho que cese la guerra y que impondrá todo en perfecta paz. Y César, o César Augusto, Octavio Augusto, cuando fue manifestado, superó las expectativas de todos quienes anticiparon las buenas noticias, ¿no? El Evangelio, pero este es el Evangelio imperial, no solo superando los beneficios conferidos por sus predecesores, sino al no dejar expectativa alguna que le superara a quienes vendrían después de él, con la consecuencia de que el cumpleaños de nuestro Dios, o sea, alusión a Octavio Augusto, indicó el comienzo de buenas noticias, y ahí está el término en plural, evangelium, este es en plural, no es para el mundo debido a él. Así que había ya un evangelio antes de que irrumpiera Jesús, ¿no? O en el momento en que Jesús asoma a la escena pública, ya andaba por todo el mundo, por todas las regiones, todos los lugares donde imponía términos y condiciones el Imperio Romano, se hablaba del evangelio de Octavio Augusto,
Y Jesús asoma allí en Palestina y habla del Evangelio de Dios, del Evangelio de Dios. Y a la vuelta de 25 años después, o 27, Pablo habla del Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesús y todo lo que implicó para él. Y después, más adelante, en esta visión que recoge el vidente Juan, finales del primer siglo, año 95 quizá, se habla de este Evangelio eterno que nos hace mirar, nos hace llevar al principio. Dios lo creó todo. Él es el creador y por lo tanto merece nuestra reverencia, nuestra adoración. No el emperador y no su estatua, sino el creador. El creador. De ahí la crítica que leímos también de Romanos 1, cómo el ser humano, la criatura, decide venerar a la creación en vez de al creador. Es una de las críticas que hace Pablo ahí en Romanos 1. Bueno, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje dice, y otro ángel, un segundo, fue tras del primero diciendo, cayó, cayó Babilonia la grande, que del vino de la pasión, de la relación sexual inapropiada de ella, han bebido todas las naciones. Bueno, y aquí tenemos una suerte de compendio, resumen, síntesis de la tradición profética, que de hecho leímos hace unos momentos. Um, Sí, Timoteo leyó para nosotros el texto de Isaías 21, creo que del 1 al 10, y ahí es donde por primera vez en la tradición profética aparece esa expresión, cayó, cayó Babilonia la grande. Entonces el vidente Juan retoma, recupera ese anuncio profético, ese es un primer punto, y después lo funde, lo mezcla, digamos, lo coloca a la par de esta otra tradición profética. Fue el texto que leyó para nosotros nuestra hermana Cristina, del profeta Jeremías 25. Él habla de este juicio a las naciones. El profeta en Jeremías 25 habla de Dios va a llevar a cabo, va a juzgar a todas estas pueblos y naciones. Y el lenguaje profético usa esta metáfora, usa el símbolo de una copa, perdón que me refiero a eso, de una copa, y dice, esta es la copa llena de la ira del juicio de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Que cada nación, en este lenguaje sinfónico o metafórico, bebe de la copa. Y de hecho habla de términos hasta de embriagarse o emborracharse. Porque esa es una manera de comunicar, que usa el profeta en este lenguaje metafórico, simbólico, usa este lenguaje para referirse a el juicio de Dios. El juicio de Dios a todas las naciones, a todas las naciones. Y entonces funde estos dos elementos, el vidente Juan, estas dos corrientes de la tradición profética. Por un lado, la alusión a Babilonia, de que va a caer en Isaías, se anticipaba que en algún momento este imperio, de hecho en esos términos era el imperio de Babilonia, en algún momento iba a caer. Este imperio es el que hace primero, que es el instrumento de Dios para su juicio a su pueblo, ¿no? Pero después este imperio es expuesto al juicio de Dios. Pero esta es la otra idea, ¿no? En la copa llena de vino, vino del juicio de Dios, del juicio de Dios, como más adelante veremos en un momento. Pero aquí lo que hace el profeta es alude a la caída de esta entidad que él llama Babilonia, la grande, y nos describe a esta entidad en estos términos, ¿verdad? Ella tenía también su vino, su copa de vino, ¿verdad? Y lo describe así, un vino de la pasión, de la relación sexual inapropiada. En el texto de Apocalipsis, ese término que estamos traduciendo como relación sexual inapropiada, en griego es porneia, y ahí vemos el uso de ese término hoy día, ¿no? Pornografía, por ejemplo, entre redes. Pero ese término porneia en 2.21, Apocalipsis 2.21, se refiere a esta mujer, Jezabel, quizá recordemos, está hablando esta iglesia, y se describe a ella en estos términos porque la enseñanza de ella, lo que ella proponía a esa comunidad de fe era que se podía ser al mismo tiempo discípulo de Jesús y al mismo tiempo se podía hacer parte o asumir, aceptar los términos de la comunidad que nos rodeaba, de la cultura del entorno, ¿eh?
se puede comprometer la fe. O sea, la fe en Jesús, decía Jezabel, decían los nicolaitas también, puede coexistir, ¿verdad? Se puede ser seguidor de Jesús y al mismo tiempo seguidor de estas otras deidades, se puede participar en todos estos usos, costumbres, prácticas de la comunidad donde nos hayamos viviendo, ¿eh? Se puede convivir, se puede coexistir, ¿eh? Y ese era el gran desafío, el reclamo, ¿eh? Jesús exige esta lealtad, esta exclusividad. Hay que ser fiel y leal y congruente o consecuente con esa fe en Jesús. Con esa fe en Jesús no se puede comprometer, no se puede negociar, no se puede hacer esa concesión, no se puede diluir, digamos, la fe en ese sentido. Y este es el término que utiliza el texto de Apocalipsis para referirse en esos términos, ¿verdad? La relación sexual inapropiada, ¿verdad? Se puede estar con uno, con otro más. La fe en Jesús no requiere esa exclusividad y no es así, ¿no? Ese es el reclamo que hacen, de hecho, Jesús exaltado a cada una de estas comunidades. Así que funde estas dos y además eso es lo que esta entidad, esta Babilonia, ha dado a beber a todas las naciones, ¿no? Que participen de su pasión, de su idea, de su perspectiva de la vida, de sus usos, costumbres, normas, valores, etcétera. Eso es lo que está destacando esta descripción de Babilonia y ha caído, anticipa eso. Y en realidad lo que hace el texto no elabora más esta expresión, volverá más adelante brevemente en capítulo 16, pero sobre todo capítulo 17 y 18 veremos con suficiente extensión a qué se refiere esta entidad de Babilonia. Por lo pronto, lo que sí es pertinente o apropiado indicar es esta ecuación que el texto presenta. La primera vez que escuchamos del término la gran ciudad, esto ocurre en la visión de Apocalipsis 11:8. Ahora estamos leyendo el término Babilonia la Grande, Apocalipsis 14:8. Más adelante en el texto, especialmente Apocalipsis 16:19, Apocalipsis 18:10, Apocalipsis 18:21, hace esta ecuación. La gran ciudad es sinónimo de Babilonia la Grande. La gran ciudad se refiere a esta entidad que se llama Babilonia la Grande y después veremos que en realidad Babilonia la Grande era una suerte de mote, de apodo, para referirse a Roma, digamos, en ese tiempo, en ese primer siglo, a Roma como tal, ¿eh? Pero esta es la ecuación que hace el texto. Lo veremos con más detalle cuando lleguemos al capítulo 16 y eventualmente capítulo 18. Pero anticipa, ¿verdad? Emerge este símbolo de la gran Babilonia y el texto más adelante va a explicar en qué consiste, ¿verdad? Pero anticipa que esta ciudad, esta entidad, esta comunidad va a sucumbir, va a colapsar. Es lo que nos anticipa. Y todo el capítulo 18, de hecho, trata de ello. Bueno, este es el segundo mensaje, muy breve, por cierto, solo anticipa algo que va a venir, algo que va a venir. El tercer mensaje dice, y otro ángel, un tercero, fue tras de ellos diciendo con una gran voz, si alguien se postra y adora a la bestia y a la estatua de ella y recibe una marca en la frente o en la mano, ¿verdad? Es una de estas expresiones condicionales, sí, entonces algo va a pasar, ¿verdad? Sí, entonces, esta es la parte condicional, la parte de la condición. Y estas son todas referencias a lo que vimos hace 2 domingos, capítulo 13, ¿no? Vimos que en efecto hay quienes adoraron a la bestia como tal, la bestia que surge del mar, y después también hay quienes adoraron o veneraron su estatua, y también quienes recibieron esa marca, ese distintivo que los hace parte. Bueno, si estas personas hacen eso, entonces, ¿qué pasa? Esta persona dice, beberá del vino de la pasión de Dios. Y es el mismo término, ¿no? El mismo término que leímos hace un instante sobre Babilonia, que hace que todos beban de su vino. Bueno, ahora Dios, otra vez recuperando esta tradición profética, como vimos en el texto de Jeremías, van a beber del vino de la pasión de la ira de Dios. En el texto profético decía de la copa del vino de la ira de Dios, ¿eh? El cual ha sido mezclado sin diluir. Es una expresión un tanto paradójica, pero en esencia lo que quiere decir es que este es el vino íntegro, puro, no se ha diluido, ¿ah? Es decir, viene con tal intensidad, con tal fuerza,
con plenitud el juicio de Dios. No hay concesiones. El juicio de Dios viene. El juicio de Dios viene para quien ha participado de ese orden que han construido estos monstruos, ¿va? El monstruo del mar, el monstruo de la tierra, ese orden, esa liturgia, esa manera de ser y de interactuar, quienes participan, quienes se sientan, quienes están cómodos con ello, bueno, viene el juicio de Dios para ellos. Porque recordemos, ¿no? ¿Cuál era la implicación de si uno no veneraba a la estatua, si uno no tenía la marca? Bueno, uno era excluido en el mejor de los casos, o peor aún, era ejecutado o decapitado, ¿eh? Así lo dice el texto en Apocalipsis 13. Y ahora vemos la contraparte, ¿eh? Quienes participan de todo ello, bueno, ellos van a enfrentar, dice aquí, el juicio de Dios, y para ellos se introduce este símbolo del vino de la, de la ira de Dios, ¿eh? La copa de la ira o de la copa del enfado de él. Y serán, dice, puesto a prueba con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios y delante del Cordero, y el humo del tormento por las eras de las eras sube. Bueno, esta expresión apareció por vez primera en Apocalipsis 9, 17 y 18, ¿no? Ahí vemos también, hay esta suerte de prueba intensa o de torturas, es el lenguaje que utiliza Apocalipsis en esa visión del capítulo 9. Quizá recuerden esas bestias híbridas, una de ellas que tenían colas como de escorpiones y que torturaban hacia a los habitantes por cierto periodo, decía ahí 5 meses, un periodo, un plazo que usaba el Apocalipsis de 5 meses, y entre otras aparece esta alusión de el fuego y el azufre, y esta es una alusión, la primera vez que ocurre en el texto bíblico esta combinación, este binomio de fuego y azufre es Génesis 19:24, y si recordamos ese episodio, es el juicio de Dios a estas comunidades que hoy llamamos Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, Yahvé Dios se presenta a Abraham, va acompañado, tiene un diálogo con él, y ahí descubre a Abraham a qué viene el Señor. Y le dice el Señor, he escuchado algo sobre estas ciudades, voy a ver si lo que se dice sobre ellas, si el reclamo de ellas, contra ellas, perdón, si la acusación contra ellas es cierta, es verdadera, y si es así, va a proceder con juicio. Y es cuando Abraham aboga por su sobrino Lot, ¿verdad? Su sobrino Lot, que vive ahí en esas comunidades. Y en capítulo 19 viene el juicio de Dios y entre ellas llueve fuego del cielo, ¿eh? Fuego del cielo. Y es la primera vez que aparece ese elemento de fuego y azufre, destruye la ciudad. Es un símbolo, una expresión del juicio de Dios sobre esa comunidad hostil, adversa a él. Y desde entonces, a lo largo de la narrativa bíblica, cuando nos encontramos esta combinación de fuego y azufre, invita a eso, a que evoca, alude al juicio de Dios, como ocurre en Isaías 34, del 9 al 10. Y de hecho, si alguien me puede hacer favor de leer esos dos versículos, Isaías 34, del 9 al 10, apreciaremos mejor todo esto, ¿no? Porque en realidad lo que hace Juan es evocar ese episodio de Isaías que habla de fuego y azufre y del humo que sube por la eternidad. Pero es simplemente referencia al juicio de Dios. Si alguien lo tiene, Isaías 34, del 9 al 10, nos lo lee, por favor. Sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Gracias, gracias. Entonces, en la tradición profética hay, digamos, varias imágenes para aludir al juicio de Dios a una comunidad en particular, a naciones en general. Una de ellas es la copa del vino de la ira. Otra es esta, el fuego, el azufre que arde y por lo tanto, como en el primer caso que se dio en Sodoma y Gomorra, el humo que asciende, ¿eh? El humo que asciende, el humo que se ve a la distancia como lo vio Abraham, ese humo a la distancia de símbolo del juicio de Dios. Así que está uniendo, concatenando varias imágenes de la tradición profética, perdón, aquí el vidente Juan. Y luego dice, y no tienen descanso o reposo de día y de noche. Y esa frase es idéntica, salvo por el orden de las palabras, a la que aparece en Apocalipsis 4:8, cuando nos habla de estas criaturas, 4 criaturas extraordinarias,
y también de los ancianos, y ellos día y noche no tienen descanso al adorar, al venerar, al honrar al Dios creador, al Dios creador. Entonces, aquí también hay un eco de este contraste. Aquí no hay descanso ni de día ni de noche para quienes se posan y adoran a la bestia o a la estatua. No hay descanso del juicio, quiero decir, ¿verdad? No cesa ese juicio. Pero en agudo contraste con 4:8. Entonces, lo que está haciendo Juan aquí simplemente es evocar, recuperar esas varias imágenes, son varias en la tradición profética del Antiguo Testamento sobre el juicio de Dios. Una de ellas es la copa de vino, otra es el azufre y fuego que cae y consume, arde, y el humo que sube ahí asciende, el humo sube, asciende y perdura eso, ¿verdad? Son imágenes. Génesis 19 es el primer referente y de ahí lo adopta la tradición profética y lo recupera aquí Juan y trae todos estos símbolos para comunicar en otras palabras que aquellos que participan en este orden creado por los monstruos, en esta perspectiva de la vida, en este estilo de vida, bueno, van a enfrentar el juicio de Dios. Es por ponerlo en otros términos, en otras palabras. Aquí está Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:4 dice, y se postraron y adoraron a la bestia. Es una alusión a estas personas. O bien Apocalipsis 13:15, e hiciese que tantos como si no se postraran y adoraran la imagen fuesen ejecutados. Entonces es una alusión a ello, ¿eh? Quienes participaron en ese orden, esa liturgia, ese estilo de vida, esa ideología, esa perspectiva de la vida, ahora enfrentan el juicio de Dios, enfrentan el juicio de Dios. Y de nueva cuenta, en Apocalipsis 14, nos enfrentamos, o no, bueno, más bien, nos encontramos con este llamado a perseverar, así como ocurre en capítulo 13, dice 14:12, de este modo o así la paciencia, la resiliencia de los santos. ¿Y quiénes son estos? Bueno, se los describe exactamente como en Apocalipsis 12:17, es decir, como las otros descendientes de esta mujer, ¿verdad? Recuerdan, la mujer que da luz a este bebé Mesías, se va al desierto, allá es atendida, allá es cuidada, y entonces el dragón, como ve frustradas sus intentos de lastimar a esta mujer, ahora va a afectar, a lastimar a los otros descendientes de ella. ¿Y cómo los describe? Pues así los describe los que guardan los mandamientos de Dios, así los describe. Y ahora la novedad, Juan introduce esta expresión, y la fe o la fidelidad de Jesús. Es decir, guardan los mandamientos y también como Jesús procuran ser fieles, leales, ¿no? Esa es la intención, o sea, se describe a estos, se describe a estos. Entonces, vemos todo este mensaje, debo decir, ¿verdad? Hay siempre una oportunidad y este es Apocalipsis 4:6-7. El hecho de que el ángel proclame el evangelio eterno es que incluso las personas que están inmersas en ese orden construido por los monstruos o las bestias tienen todavía la oportunidad de temer a Dios, de honrarle, de venerarle, de salir de esas comunidades y seguir al Creador y a su agente, al Cordero. Entonces siempre hay oportunidad, es todavía, pero si no lo hacen, hay ese riesgo de que van a confrontar el juicio de Dios, el juicio de Dios. Y así que la exhortación el llamado más bien es a perseverar, vamos a perseverar, a ser quienes guardan los mandamientos de Dios y quienes andan, transitan, continúan en la fidelidad de Jesús. Y concluye este mensaje, concluye este tercer mensaje con esta nota. Escuché una voz del cielo diciendo, escribe, benditos los muertos, quienes en el Señor mueren a partir de ahora. Esta es una frase peculiar, singular, de hecho en todo el Nuevo Testamento, que bien se puede poner a la par de 1 Corintios 15, ese otro gran texto que habla sobre qué pasa después de la muerte. Bueno, aquí nos dice que quienes mueren en el Señor, quienes guardan, es decir, quienes guardan los mandamientos de Dios, quienes perseveran en la fidelidad de Jesús y concluyen así, uh, este, hay una bendición en ello. ¿Y por qué? Pues nos dice que serán refrescados o se les dará descanso, ¿no?
Y esta es una frase que ya había ocurrido en Apocalipsis 6:11, y si recordamos ese episodio, son estas almas vivientes estas almas que están en el altar, en ese altar donde se encuentra Dios y su trono, y están clamando, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Le dicen a Jesús. Y entre otras cosas les dan vestiduras blancas y les dicen, esperen un poco de tiempo, ¿va? Aguarden, descansen. Va a venir el momento en que Dios va a hacer justicia. Dios va a atender su reclamo. Su reclamo está en ello, como diríamos hoy día. Y es el mismo término aquí, ¿no? Los que mueren en el Señor serán refrescados, se les dará descanso. ¿De qué se les da descanso en este caso particular? Bueno, aquí dice de los trabajos arduos. Y esa es la misma expresión que se usa cuando se da un mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿no? Yo conozco, dice, tus obras y los trabajos, o tu trabajo arduo, tu trabajo duro, tu trabajo difícil, ¿no? Jesús conoce bien todo ello. Y además dice aquí, ya que las acciones o las obras de ellos, y este es un eco, esta expresión la hemos visto en todos los mensajes a las iglesias, casi en todos ellos. Ahí me faltó incluir algunos más, pero casi en todos los mensajes dice, yo conozco tus obras. Una y otra vez Jesús habla a las comunidades y le dice, yo conozco tus obras, sean buenas, sean malas, él lo conoce todo. Él lo conoce todo, pero especialmente en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, Jesús dice, yo conozco el trabajo arduo, tus trabajos arduos, ¿no? Bueno, todo eso que leímos en capítulo 2, capítulo 3, vuelve otra vez acá, ¿no? Se nos invita a perseverar porque habrá descanso, ¿no? Quienes mueren en el Señor van a disfrutar de ese descanso, de esos trabajos arduos. Y no solo eso, el trabajo que llevaron a cabo, dice, va tras de ellos con ellos. Es una frase también muy peculiar. Ir tras de ello, la primera vez que aparece esa expresión es en 6:8. Este es el cuarto jinete, este jinete que monta la muerte, así llamada la muerte, y tras de ella viene el Hades, ¿no? Hasta vimos una pintura de alguien, y esa es la primera vez que aparece. La segunda vez que aparece, en 14:4, lo vimos la semana pasada, está el Cordero y los 144,000 que van tras de él, ¿sí? Y esta es la idea. Lo que hacemos, lo que realizamos, aunque morimos en el Señor, eso viene con nosotros. ¿Cómo entender esa frase, ¿no? Pues probablemente apunta al legado, ¿eh? Es decir, lo que hicimos o lo que hagamos en el Señor, Él lo tiene muy en cuenta. Él sabe en qué consiste todo eso. Y en su momento, como veremos más adelante, Él va a juzgar y va a recompensar, ¿no? Va a juzgar y va a recompensar, pero va a dar descanso. Pero ahí está. No es un trabajo en vano. Quizá a lo mejor a veces percibimos, ¿verdad? Nadie aprecia, nadie toma nota de lo que estoy haciendo. Pues el Señor sí. El Señor sí. Incluso si ocurriese, ¿verdad?, que por alguna circunstancia el Señor permita que muramos, bueno, eso que hicimos va con nosotros. Ese es el legado, el efecto, el impacto que tuvo en otros, o en muchos quizás sin quizá percatarnos o darnos cuenta. Entonces siempre hay este llamado. Está el Evangelio eterno, se anuncia, está también el hecho de que va a caer, va a colapsar esta comunidad que se ha formado en base a estos monstruos, ¿no? Como lo veremos más adelante, pero mientras tanto, y aquellos que participan de ello van a ser juzgados, pero este es el llamado a perseverar, a ser fiel, a ser leal, porque morir en el Señor no significa una vida en vano, todo lo contrario. Todo lo contrario, el Señor lo tiene en cuenta y en algún momento Él reivindicará, recompensará todo ello. Bueno, en conclusión, el tema del contraste entre el orden que emerge con la bestia del mar y del monstruo de la tierra por un lado, y del cordero sobre la montaña de Sión, ese contraste se acentúa también en esta sección que hemos visto. La proclama del Evangelio en eterno invita a un viraje, a transitar de una comunidad, la gran ciudad, en este caso Babilonia, a otra comunidad,
aquellos que van tras el Cordero, para usar esa frase de Apocalipsis 14:4. Al mismo tiempo, se anticipa la implosión de la gran ciudad. Se ha caído, y especialmente capítulo 18 elabora cómo ocurre esa caída y habla también del devenir de quienes insisten en permanecer en ella, los que residen en ella, los que se sientan en ella, confrontan el juicio de Dios, beben la copa de la ira de Dios, o para usar esas imágenes, ¿eh? El fuego y el azufre que arde de una manera perpetua, dos símbolos de la ira de Dios en la literatura profética del Antiguo Testamento aparecen, asoman ahí, y por lo tanto tenemos nuevamente un llamado a perseverar, sabiendo que lo que hagamos tiene, es decir, hay un legado con respecto a ello. Las obras también van con nosotros, las obras, las acciones, no se pierden. Dios está al tanto de ella y en su momento, como veremos en otros capítulos más adelante, Dios juzga, recompensa, vindica, reivindica. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy de este texto breve. Primero es cómo hacemos nuestra tarea de comunicar el Evangelio. Se nos presenta este ángel que está allí en medio del cielo, en el cenit, y proclama, tiene una audiencia global. ¿Cómo nosotros hoy día llevamos a cabo esta tarea de comunicar el Evangelio? De que otros también conozcan a Jesús, como ha sido nuestro caso, que disfruten que la vida plena en Él y recuperen ese llamado, esa vocación a participar en lo que Dios está haciendo en su mundo. Esa es una posibilidad. Otra, ¿cuáles son los rasgos distintivos de la gran ciudad que hoy día desea intoxicarnos, ¿no?, con su vino? Nos invita a beber su vino, ¿no? ¿Cuál es esa perspectiva de la vida? ¿Cuáles son esos valores, esas ideas, esas prácticas, esos usos, esas costumbres? ¿No? ¿Qué es eso que está ahí? Que quizá no nos hemos percatado y a lo mejor estamos disfrutando, ¿no? Bebemos de ese vino, de ese vino. Finalmente, ¿cómo perseveramos en la fe o fidelidad de Jesús? Como dice esa frase, la fe o la fidelidad de Jesús. ¿Cómo emulamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador en este andar? En este andar donde es cierto, hay trabajo arduo, duro, difícil, se exige, se espera resiliencia, perseverar, pero hay descanso, se avecina un descanso en el Señor. Bueno, pues con esto, gracias hermanos por su atención y regreso la palabra a Carlos.